Manny, tú mismo lo viviste este proceso de ansiedad en carne propia. Nos estabas contando antes del corte que lo que te detonó la ansiedad fue un momento en el que tu pequeñito de 8 años se extravió. Pues mira, cuando eso sucede, recuerda que cuando pasó lo de la pandemia, nos encerraron a todos. Los niños con autismo, mi nene tiene autismo y cuando ellos tienen una rutina, ¿qué pasa? Nos encierran y al cambiarle la rutina por completo, pues se me descontroló. Fue bien fuerte porque... ¿Se salió de tu casa? Se me fue. En mi casa ya la tenía con seguridad por todos lados. Ay. Él logró quitar una alarma que yo tenía en la puerta del comedor. Se trepó en una silla, sí, quitó la alarma y yo tenía como un palo de seguridad. Él lo logró mover y por un espacio súper pequeñito por ahí se me escapó. Y entonces cuando me di cuenta, pues me di cuenta rápido y aún así me volví loco buscándolo. Me fui con otro de mis nenes. Le dije, vete a la bicicleta por un lado y yo me voy por el otro lado. La cuestión fue que yo pensando que él podría haber pensado para dónde se hubiese ido. Me fui a un parquecito que había cerca. Cuando no lo vi, te estoy hablando de esto rápido, pero eso fueron minutos. Y yo gritando, buscándolo. Cuando fui al parque y no lo vi, ahí me dio un ataque de pánico. Yo no sabía lo que era un ataque de pánico hasta en ese momento y ahora obviamente lo identifiqué después. ¿Cómo se siente un ataque de pánico? Como si fuera un infarto. ¿Qué comenzaste a sentir? Me quedé sin aire, no podía respirar. ¿Te dolía el pecho? Sí, yo pensé que era un infarto porque dije, aquí me morí. Entonces se me nubló la visión, no escuchaba. Entonces, gracias a Dios que uno de mis nenes estaba conmigo y él me agarró por el pecho y me dice, papi, está. Entonces ya se supone, ya mi esposa había llamado a la policía y en ese momento cuando caigo en cuenta, de nuevo caigo en sí, escucho una persona gritando, era una mujer, y salí corriendo, la escuchaba a lo lejos y cuando ella me dice, ¿tú estás buscando un nene? Dice, mira, él está por allá atrás. Estaba jugando. Sí, él estaba en su mundo y yo, imagínate, caí de rodillas llorando. Ay, señor. La presión, yo siempre he padecido de la presión y imagínate, la presión se me elevó. Esa noche yo no podía dormir. Uy, claro. Fue una película. La policía llegó. Eso fue un momento bien duro. Y en la noche, cuando no podía dormir por la presión, me la tenía súper alta. Yo me acuerdo que yo escribí un tema que se llama Bienaventurado. Ok. ¿Qué dice el tema más o menos? Yo me basé en el versículo donde Jesús le dijo, bienaventurado aquel que no haya tropiezo en mí. A veces nosotros queremos que las cosas se den a nuestra manera. Y cuando no recibimos la respuesta o la contestación que esperamos de Dios, nos frustramos y nos ponemos rebelde con Dios. Y Dios, ¿por qué? Y ahí viene el bombardeo para Dios. Pero Dios es soberano. Dios hace como Él le da la gana. Y nosotros nunca lo vamos a entender el por qué. Estoy de acuerdo. Entonces, esa canción nace en ese momento de ansiedad. Una canción que bendijo muchas vidas. ¿Qué venía a tu mente cuando estabas atravesando esto de ansiedad? Porque ya habían encontrado a tu hijo, ya estabas en casa, pero tenías este descontrol ya dentro de tu corazón. Cuando pasaron los días y la semana, yo seguí experimentando esa sensación del pecho, angustia, de que no podía, me quedaba sin aire. Yo pensé que era algo del corazón. Ok. Yo dije, este suceso me dio algo del corazón, voy para el cardiólogo. Algo físico. Sí, y como yo desde pequeño, bueno, desde mis 22, mis 23, siempre he padecido de la alta presión, pues yo dije, pues déjame chequearme. Y cuando fui al cardiólogo, el cardiólogo me dice, no, brother, tú estás bien. Me dice, tú lo que tienes es un estrés que te está matando. Tienes que ir a un psicólogo. Y eso para mí fue como que un psicólogo. Entonces, ¿cuál es el tabú que tenemos nosotros? Un psicólogo es para la gente loca. Ajá, porque eso es lo que la sociedad siempre ha dicho. Claro, es un tabú. Y yo dije, wow, un psicólogo. Y no fui. Y yo dije, nada, yo un psicólogo no voy a ir. Pues nada, seguí en el plan mío, pero no se me iba. Y veía como que iba empeorando. ¿Qué pasa? Que al no buscar ayuda y al callármelo, que ese fue el peor error, quedarme callado, la ansiedad terminó convirtiéndose en una depresión. O sea, no quería salir de mi casa, no hablaba con nadie, no le contestaba el teléfono a nadie. Y la gente ese miedo de que la gente me juzgara, eso fue lo que me encerró hasta que, obviamente, tomé el atrevimiento, tomé la decisión más bien de hacerlo y fue el día que mi nena me dijo, mi niña pequeñita me dijo, papi, no me gusta verte triste. Eso me mató. Y dije, yo tengo que hacer algo por mis hijos.
Y ahí fue que tomé la decisión y fui un psicólogo. Y todo cambió. Abrí mi corazón. Claro. Fue difícil, uno como hombre. Y yo creo que nosotros los hombres tenemos ese estigma de que no puedes llorar porque eres un hombre. Los hombres no lloran. Y nos aguantamos todo, y por no hablar las cosas, por eso es que el 80% o hasta más de los suicidios, ¿quiénes son? Hombres. La cuestión es que no todo terminó ahí, obviamente no voy a hacer la historia, porque han sido 4 años difíciles. Luego que a mí me sucede eso, a mi esposa empieza a enfermarse, cae en el hospital. Y era bien difícil porque entonces ahí cuando yo estaba retomando lo de la música, pues tuve que de nuevo dejarlo para cuidarla a ella. Recuerda que tengo un niño con autismo de 12 años que necesita atención full. Entonces ella es la que trabaja normalmente con él. Entonces a ella estar enferma, pues entonces ya tengo que dejar todo para cuidarla a ella y cuidarlo a él. Yo tengo 4 hijos. La familia mía está en Puerto Rico. Entonces no, como que por sí no tenía como quien me ayudara con la cuestión de los niños. Y entonces al no estar saliendo a hacer conciertos y demás, pues la situación económica pues ya no me está entrando lo mismo que normalmente uno está acostumbrado. Las deudas empiezan a subir. Fue bien difícil, ha sido porque todavía estamos apenas como que cogiendo un segundo aire. Fue bien difícil, bien duro, pero yo lo que hice fue reconocer, porque a veces cuando llega el problema nos enfocamos en el problema. Claro, sí. Y no en la solución. Y la solución siempre va a ser Dios. Entonces ahí quedó tan sencillo que la palabra nos enseña que la parábola del hombre que edificó su casa sobre la roca. Tu mente tiene que estar conectada a la palabra de Dios. Y porque si dejas tu mente en blanco, el enemigo va a aprovechar y te va a poner toda la basura del mundo en tu cabeza. Eso es muy cierto. Yo también padezco de ansiedad, así es que te entiendo perfectamente. Entonces cuando tu mente se va en blanco y empiezas a crearte todos estos escenarios que muchas veces no pasan, o la mayoría de las veces no pasan. Entonces tener esa mente siempre positiva en Dios, claro, como hablábamos hace ratito, buscar ayuda. Que a mí me vino súper bien ir a un psicólogo, buscar ayuda profesional. Hoy en día, después que yo saqué el tema de Respira y hice algunas entrevistas, la gente me ha criticado y dice, no, porque con Cristo todo se puede. Sí, amén, pero la fe sin obra es muerta. Entonces tú tienes que tener tu fe en Dios, pero tú también tienes que obrar. Por eso Dios le dio la capacidad a esta gente profesional para ayudarnos. Claro. Si tú tienes un dolor de pecho, tú vas al cardiólogo. Si tú tienes un dolor de estómago, tú vas al doctor que tiene que ver con eso. Si tienes dolor de rodilla, vas al que... Entonces, pero si tienes un dolor, si tienes un problema emocional, pues tú tienes que ir al profesional y echar para adelante. Yo lo hice, claro. Hacer ejercicio, buscar gente positiva que esté al lado tuyo, inyectarte la palabra de Dios. Y yo creo que hay una solución real. Es cuestión de buscar ayuda y estar positivo en medio de la situación que estemos pasando. ¿Se puede superar la ansiedad o cómo vives con ella? Yo creo que sí se puede superar, sí se puede superar, pero también hay que lidiar con ella, porque yo te puedo decir que cuando yo escribí esta canción de Respira, eso fue 6 meses atrás, hace poquito, y cuando escribía la canción, que básicamente es lo que hablo en la canción, yo mismo me hablaba, vamos, respira, es que el aire me falta, haciendo los ejercicios que la psicóloga me había recomendado hacer y demás, y mientras iba, pero ya yo sé cuál es el detonante que causa mi ansiedad. Entonces, cuando esos pensamientos vienen a mi cabeza, que normalmente es preocuparme por cosas que no han pasado, en mi caso es por mi niño. Muchas veces me preocupo qué va a pasar con él en el futuro, cuando yo no esté. Y eso me mata. Entonces ahí es cuando yo tengo que aferrarme a la palabra de Dios y confiar de que Dios tiene todo bajo control. De que así como Dios ha tenido cuidado de mí, voy a tener cuidado de él. Entonces eso es como una guerra. Cuando vienen esos dardos del enemigo, yo empiezo a contrarrestar con la palabra. Entonces, ¿qué hacía antes? Me inundaba, dejaba que todos esos pensamientos me abrumaran y entonces me quedaba así en una esquina. Me ponía triste y todo eso me causaba la ansiedad, pero ahora no. Entonces, ¿ahora qué hago? Me levanto, me voy a caminar. Me pongo en modo positivo mi mente, leo la palabra, me pongo a escuchar música y no dejo que eso me abrume. Entonces yo creo que ese está el detalle. Siempre la ansiedad, los que hemos padecido por eso, creo que siempre va a estar ahí. El enemigo va a tratar de atacarte con eso, pero el Dios que yo le sirvo es más poderoso. Eso, amén. Y me encanta el Salmo 23, dice que aunque andes en valle de sombra de muerte, no temerás mal alguno. Porque Dios va a estar contigo. Dios no te dice, no vas a pasar por valle de sombra de muerte. No. Claro. Cuando estés en el valle de sombra de muerte, confía en que Jesús va a estar contigo. Amén.
¡Hey! Quiero invitarte a que no te pierdas ninguno de los contenidos que tenemos para ti, activando la campanita y suscribiéndote a nuestro canal. ¡Hazlo ahora!